Vamos a leer, ¿le parece bien? Amén. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Gracias, Señor. Quiero que todos estén ahí. Los que no tengan Biblia, los sugieres pueden darles unas a los que por primera vez vienen, a lo mejor no traen. Puede levantar su mano y un mujer le va a dar una Biblia. A los que no traen Biblia, no tenga confianza que alguno le va a proveer una Biblia. Amén. Lo que queremos en realidad es que usted lea la palabra juntamente con nosotros. Así que, Biblia, ¿ok? Daniel está levantando ahí su... Ahí la tiene Daniel. Vamos a leerla. La palabra de Dios está bendecida en el nombre de Jesús. En el versículo 45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Dice de nuevo: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no había entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en este momento, Señor, que esta palabra que tú has puesto en mi corazón sea de bendición para tus hijos. Te pido, Señor, que ahí donde están ellos tú puedas abrir su corazón, su entendimiento, juntamente conmigo, Señor, para poder aprender y para poder, Señor, trascender a otros niveles que tú nos tienes como iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Fíjese que la palabra es tan extraordinaria que el tema que le puse yo a esta palabra que el Señor me ha dado, le puse: Él nos está viendo remar. Dígale al hermano que está ahí, dígale: Él te está viendo remar. No, pero voltéelo a ver en los ojos. Ok, si es su esposo, voltéelo en los ojos, dígale: Él, no yo, ok. No él, sino Él te está viendo. ¿Verdad que le tiene miedo a su esposa y a su hermano que tiene ahí? Le tiene pena, ¿verdad? Dígalo: Él te está viendo remar. Amén. Fíjese que voy a trasladar una palabra que cuando el Señor me la puso hace una semana aproximadamente, yo sabía que el pastor no iba a estar este día, y el Señor empezó a tratar conmigo en el trabajo, en mi casa, dormido, comiendo, tratado conmigo. Así que qué rico es tratar cuando Dios te trata dormido, ¿verdad? Ustedes saben de lo que les hablo. Dormidos son momentos especiales, amén. Descansas y Dios te habla. Entonces, fíjese que quiero que su corazón esté aquí, ¿ok? Yo sé que no me quiero meter en esa área, pero ya su corazón quiero que lo tenga aquí. Amén. Víctor es un profeta extraordinario. Los que escucharon su palabra ya saben de qué yo estoy hablando. Entonces, fíjese que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, le dice: quiero que se suban a la barca y se vayan, ¿a dónde dijo? A Betsaida,
a la otra ribera, ¿verdad? En ese transcurso de la vida de ellos, ya habían pasado, como se le conoce, un náufrago, cuando ellos estaban en el mar y se levantó la ola, las olas y el viento, y también dice la Biblia que él estaba durmiendo en la popa del barco, ¿verdad? Esa fue su primer lucha en cuanto a su fe, en cuanto a su manera. Vieron con muchas caras sonrientes hoy. Sí, se siente el gozo del Señor, no sé por qué. A ver, ríase con el hermano y dígale: gózate, hermano, porque Cristo vive, amén. Qué rico es confiar en el Señor, amén. Entonces fíjese que en ese momento el Señor le dice, quiero que se monten al barco y se vayan a la otra ribera, en Bethsaida. Y antes de comenzar, quiero enseñarle lo que significa Bethsaida. Bethsaida significa casa del pescador. ¿Ok? Significa casa del pescador. Y les voy a dar otros significados para que vayan entendiendo que el Señor Jesús les estaba dando a entender a ellos a dónde iban a ir a parar. Primero, les da un mandamiento. Segundo, ellos tenían un propósito que tenían que cumplir. Era el cruzar de ese lugar a otro lugar. Amén. Entonces tenemos que entender primero lo que el Señor quería decirles a ellos. Entonces, Bethsaida significa casa de pesca o casa del pescador. También significa iluminarse. Escuchen bien qué significa Bethsaida. Iluminarse o destello de relámpago. Iluminarse o destello de relámpago. También significa relámpago. ¿Amén? Eso significa el nombre de Bethsaida. Entonces, en este transcurso de la vida de los apóstoles, habían comenzado desde que el Señor llamó a Pedro, llamó a Juan. Habían ciertos tipos de pruebas que ellos habían pasado, en el cual dos solamente pasaron esos tipos de pruebas en el mar. Fíjese que lo extraordinario es que el Señor usa diferentes lugares para enseñarte algo. No sé si a ustedes les ha pasado eso. En el trabajo te pone una enseñanza. En tu casa te pone una enseñanza. Donde quiera que tú estés, el Señor va a usar algo o alguien para enseñarte algo que nosotros tenemos que cambiar. Porque el propósito del Señor no es llevarte a un lugar solamente porque Él quiere. No, el propósito del Señor y del Espíritu Santo es que tú te enfoques y que aprendas lo que nosotros tenemos, que no nos ayuda a seguir caminando. Porque qué feo sería que el Señor te mande a un lugar nomás por mandarte. Él no le gusta que tú sufras. Él no le gusta que tú estés triste. Él te pone la tristeza para que aprendas de ella. Él te pone la soledad para que aprendamos de ella. Entonces, todo es cuestión de entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, fíjese, le voy a narrar la historia, porque yo sé que la mayoría se la sabe, pero va a haber uno que no se la sabe, entonces por eso lo voy a decir. En ese momento, el Señor le dice a sus apóstoles, primero, habían venido, si lo leo un capítulo atrás, ellos habían venido de una misión que Jesús les había dado. Dice que Jesús les dio autoridad sobre demonios, les dio autoridad sobre poner las manos sobre los enfermos y sanaban. Venían llenos de poder, como cuando venían las mariposas ¿qué era? De ese congreso. Fueron un congreso de oruga mariposa y venían hechas unas mariposas. Siguen siendo mariposas, amén. Todavía siguen siendo mariposas, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora son águilas, dice. No van a tener que ir a otros seminarios para que entren águilas. ¿O ya son? Ok, hermano Candelaria lo profetizó. Entonces, miren, dice que venían de una misión donde el Señor les había dicho, vayan y salen enfermos, echen fuera demonios, y regresaron. Cuando ellos regresaron, Jesús dice que al llegar ellos dijeron, Señor, mira, hicimos esto, hicimos aquello, y la historia, ¿no? Y viene el Señor
y lo dice: vámonos a un lugar desierto para que ustedes puedan descansar. Usted lo puede leer versículos atrás. Entonces, dice que al llegar al otro lugar, dice que había mucha gente, pero miles de gente, donde hace el milagro de los peces y del pan. Entonces, al terminar ese milagro, la Biblia dice que Él manda a sus discípulos, se montan al barco, les dice: miren, móntense al barco y váyanse a la otra ribera, porque yo me voy a quedar a despedir la multitud. Primer punto, quiero que lo apunte si lo tiene: hubo un separamiento. Recuerde que los apóstoles siempre anduvieron juntos con Él, pero llegó un momento donde hubo un separamiento. En el transcurso de ese separamiento, el Señor Jesús quería enseñarles algo que les iba a servir a ellos cuando Él no estuviera visualmente sobre ellos. Porque uno, como ser humanos, uno, lo digo por yo, porque siempre vamos a querer ver algo visual. ¿Sí o no? Siempre usted va a decir: no, como Tomás, hasta no ver, no creer. Señor, un ejemplo, ¿no? Padre, hasta no ver, no creer, mándame una señal. Y le pides, mándame que ese día se me punche un carro, y se te punche el carro. Oh, si eras tú. Oh, sí. Y a lo mejor fue el enemigo que te lo punchó y tú piensas que fue Dios. No, pero sí fue Dios. A lo mejor porque a alguien se le pudo punchar un carro y piensa que ya ven eso. Entonces, miren, siempre buscamos algo visual, porque buscamos una palabra del Señor, ¿verdad que sí? Entonces, cuando tú estás esperando algo del Señor, se te hace difícil creer a veces que Él te dice: mira, yo te llevaré de naciones en naciones, yo salvaré tu familia, y nosotros de verdad. Y a veces llega ese momento de duda en nuestra vida. Y entonces, pero en ese transcurso del separamiento, llega un proceso que es diferente a sus vidas de Él. Porque como les dije ahorita, primera vez en la vida de ellos que ellos iban a ir solos. Porque recuerden, usted dirá: no, pero en el versículo antes se fueron solos a sacar fuera demonios. Sí, pero no fue una prueba. Ellos fueron a otra diferente lugar, fue otra diferente expresión, otros diferentes motivos que ellos tuvieron. Porque es diferente que tú vayas a un lugar donde sabes que no te va a pasar nada, pero es muy diferente cuando estás solo en una prueba. Ve qué diferencia hay, y ve el transcurso de la lucha entre ellos. Van a batallar, porque lo que quiero yo es que se metan en la escena del lugar. Jesús despide a la multitud. Eran más de 5,000 personas. Ellos se suben a la barca. Jesús les dice: váyanse y espérenme a la otra ribera. Ribera Bethsaida. Si le pongo un ejemplo, Bethsaida viene siendo como todo Indiana. Y llegaron a un lugar que se llama Genezaret, que va a ser Indianápolis, para que me vaya entendiéndome. Bethsaida era como el estado, y donde fueron a parar Genezaret es como un pueblo. Entonces, para que vayamos entendiendo qué yo le quiero explicar. Entonces, en el transcurso de ese momento, vamos a ver ciertos puntos que yo le quiero enseñar para que usted aprenda cómo en esos momentos de tribulación. Miren, significado de Genezaret, donde ellos llegaron. Su raíz primaria significa romper o perder. En sentido favorable o desfavorable, o desistir al dolor o invadir. También significa consolar, dar consuelo, dar esfuerzo, dar fuerza o esforzar. Eso significa el lugar donde ellos fueron a parar. Porque vea donde Dios los mandó: un lugar que se llama casa de pesca o iluminarse. Y llegaron a un lugar donde significa consolar, dar esfuerzo, dar fuerza y esforzar. O significa jardín del príncipe. Eso significa Genezaret. Significa jardín del príncipe. Entonces vamos a ver unos puntos importantes. Primer punto.
El Señor quería trascender sus vidas a una nueva dimensión espiritual. Primero, tratar con ellos su personalidad. Segundo, su carácter. Tercero, su madurez. Cuarto, su unidad en grupo, su fidelidad, su responsabilidad y su amor. En esos momentos de soledad que alguien puede estar pasando, el Señor trata estos caracteres contigo. Primero, personalidad. Segundo, carácter. Tercero, su madurez. Cuarto, su unidad. Y quinto, fidelidad. Sexto, responsabilidad. Y séptimo, amor. ¿Por qué le digo esto yo? Porque en el transcurso de ese lugar, ellos iban a pasar por unos ciertos tipos de problemas, el cual ellos tenían que aprender. Primero, qué importante es que cuando nosotros estemos en esa situación, en ese tramo de la tierra hacia Bethsaida, el Señor va a tratar tu personalidad. Tu personalidad. ¿Quién eres? Porque la personalidad es lo que tú eres, cómo te comportas, cómo hablas, tus actitudes de la cual usted es, su personalidad. ¿Ok? En ese tramo vas a entender. Una vez yo le dije a un joven, le digo yo, mira, es mejor que te imiten a ti y no tú imitar a alguien. ¿Verdad que sí? Es mejor que alguien te imite a ti y no que tú imites a alguien. Eso es personalidad. Personalidad es que seas tú, no de los demás. Sea usted. En ese momento iban 12, porque dice que los 12 se montaron a la barca. Al montarse a la barca, cada uno tenía diferentes personalidades, caracteres, emociones, y tenían cada uno diferentes pruebas a la cual cada uno de ellos tenían que superar de acuerdo a su espiritualidad. Para ir explicando, cuando nosotros entramos a la barca de Jesús, que es la iglesia, ¿ok? Que es la iglesia, cada uno de ustedes tiene su personalidad, su carácter, tiene su forma de ser, su forma de hablar. El mexicano habla diferente que el hondureño, ¿verdad? El guatemalteco habla diferente que el hondureño. Entonces, cada quien tiene sus diferentes personalidades. El mexicano habla diferente que el holandés. Es que se ríe, hermano. Gócese, por favor. ¿Saben? Ya que me metí en esa área, me gané 2 cenas ahorita. Tengo una aquí y una en mi trabajo. Oh, me fue muy bien. Bueno, el otro mundial le seguimos con eso, ¿ok? Entonces, dirá un hermano por ahí, no, pero si Honduras, porque yo soy de Honduras. Honduras ni a la otra fase pasó. No, es que era un proceso para pasar ese otro nivel, para ganar la Copa Mundial del siguiente año. Y así no como yo. Ríase, yo sé que dice, es imposible eso. Pero a ver qué va a pasar, tengo fe en Dios. Entonces, miren, ¿qué le quiero explicar? En ese transcurso, en ese momento, es para que se calme la tensidad, ¿no? Para que usted se ríe y no se sienta así. ¿Ok? Entonces, fíjese que en ese momento, el Señor Jesús le dice y le da un mandamiento, ¿ok? Porque muchas veces de nosotros nos vamos a sentir así. Muchas veces el Señor va a demandar algo de ti. Muchas veces el Señor te va a decir, deja esto aquí, porque quiero darte esta otra cosa acá. Muchas veces el Señor te va a pasar por un momento de soledad, donde va a permitir que pases un naufrago, así como ellos pasaron en el mar, y va a pasar ese momento, y allí es donde Dios va a tratar tu personalidad, va a tratar tu madurez, va a tratar tu espiritualidad. Tus pensamientos en ese momento tienen que afirmarse bien. Porque mire, no es fácil. No, yo nunca he estado en un mar, pero no es fácil estar en una barca donde primero estaban solos.
Segundo, su guía espiritual, su maestro, Dios, se había separado de ellos. ¿Usted sabe cómo se sentía en ese momento? Es como cuando la mujer, su esposo no está en casa y les toca dormir solas. ¡Ay, hermano! Eso es terrible. Ni duermen, yo creo. ¿Verdad que no duermen, hijas? No me diga que duerme a pierna abierta, que no, eso es mentira. No duermen ese día. Porque lo bueno e interesante del ser humano, que siempre estás esperando que alguien está siempre a tu lado. Entonces vas a esperar siempre la confianza de otra persona. Imagínense ahora la escena, cómo el Señor Jesús se separa de ellos y lo hace a propósito, porque sabía que en ese transcurso de la tierra a Betsaida iba a pasar eso. Él sabía, y lo hace a propósito para ver cómo esa persona actúa y cómo está su madurez espiritual. Entonces, para seguirle avanzando, le dije que en ese punto importante ellos iban a tomar en cuenta esos puntos que se llaman su carácter, su unidad. Luego le explico eso. Lo voy a tomar esta parte como una palabra también personal, matrimonial, familiar y también con amistades. También tenemos que entender que hay diferentes tipos de barcas. Escuche bien, no que sean diferentes, sino que una es tu hogar y otra es la iglesia. ¿Verdad que sí? Porque usted tiene que venir aquí a la iglesia. Y en cuanto a la iglesia, hay diferentes cosas en cuanto se mueven a tu casa. Porque en tu casa tú tienes que batallar a veces con enseñarle a tus hijos, con tu esposa, con tu esposo y viceversa. Entonces el Señor quiere tratarnos en ¿cuántos de ustedes como mujeres, hombres, se han sentido solas o solos, pero aún saben que tienen a su esposo ahí? Ahora, hágase la pregunta, ¿cómo es que tú te sientes sola o solo cuando sabes que tienes a alguien ahí? ¿Verdad que lo dejé pensativos? Porque a veces decimos, Señor, estoy solo. Primero, el Espíritu de Dios está dentro de ti. Segundo, tienes a alguien que siempre te está acompañando. Si no estás casado, tienes tus hijos. Para que el que diga, oh, no estoy casado, no tienes tus hijos, también no estás solo. Más de alguno tiene que tener una compañía, no ser de los muchachos que estén solteros, que no estén casados y vivan solos. A lo mejor ellos nos pueden entender, pero aún así tienen a Cristo, tienen a Jesús, tienen al Espíritu Santo. Pero la pregunta sería, ¿por qué a veces nos sentimos solos cuando sabemos que tenemos siempre a alguien al lado? ¿Sabe por qué a veces nos sentimos solos? Les voy a explicar. Primero, falta de comunicación. Falta de una unidad entre las dos personas. Porque aunque tengas a alguien enfrente o a la par tuya, a veces te sientes que él no te entiende, que ella no te entiende, que no le conoces, que tú no le conoces, y es algo que a ti no te permite tenerle confianza a la persona a la cual tú tienes a la par, y eso hace que a veces nos sintamos solos como personas y como hijos de Dios. Entonces, lo de ver como nosotros como cristianos, primeramente, los apóstoles iban 12 en la barca, no iban solos, cada uno iba, Pedro, Juan, Jacob, iban todos. Pero cuando dice la Biblia, más adelantito lo puede leer, que la Biblia dice que cuando Jesús despidió a la gente, dice que él se separó y se fue aparte a orar. Se fue aparte a orar. Y cuando dice que la barca llegó a mitad del mar, dice que él los vio. Vaya ese versículo. Vaya ese versículo donde dice que él los vio. Es en el versículo 48. 47 dice: y al venir la noche, la barca estaba ¿en dónde? Y él. Ok, ahora explíqueme cómo él estaba en tierra y los vio en medio del mar. ¿Tenía ojos de águila o como era Dios, los podía ver?
¿Ve qué interesante? Él estaba en tierra y ellos estaban en medio del mar. Mi vista solo me alcanza a ver de aquí a aquel lado. Pero no creo que ellos estuvieran ahí en aquel lado. Ellos tuvieron que estar más lejos. Pero dice la Biblia que Él los vio. Los vio. ¿Y qué hacían? Dice que los vio remar. Él los vio remar. Le voy a enseñar algo. Cuando yo vi ese versículo y cuando el Señor me decía ahorita en la mañana, yo los veo remar. Yo los veo remar. Yo los veo remar. Yo veo a Crescencio cómo trabaja. Yo veo a ella cómo se esfuerza. Yo veo a Cristian cómo se esfuerza. Yo veo a Verónica, Marisol. Yo veo, dice, y los vio remar. Los vio. Qué importante es entender que Él siempre te va a ver, aunque tú sientas que no está. En ese momento de soledad, primero voy a dejar la Biblia porque no quiero buscar la forma. Miren, les dice váyanse. Con lo primero que ellos iban a luchar es esto: oscuridad. Porque dice que se vino la noche y estaban en medio del mar. ¿Qué pasa cuando alguien está a oscuras? Crescencio, ¿qué pasa cuando alguien está a oscuras? No ve. ¿Qué pasa cuando alguien está a oscuras, Cristian? No mira. ¿No ve? No mira. Ese es el reino de Dios. Cada quien tiene su expresión, ¿eh? Yo digo, no está mirando. Entonces vea. Él dice que no ve. Bueno, él dice que no mira. Pero como quieres es igual, le significa igual. Entonces mira, lo que ellos primero tenían que batallar en ese transcurso, porque les esperaba algo grande. Les esperaba algo grande. Ellos no se imaginaban lo que les esperaba. Pero el Señor necesitaba pasarlos de ese tracito hasta Betsaida y llevarlos a Genezaret. Pero primero, va a llegar un momento donde no mires ni lo tupido, donde tú digas, no veo, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Quiero ver. Va a llegar ese momento. Tiene que llegar, por fuerza. Segundo, para colmo, están solos en el mar. ¿A dónde agarras? Ni para correr te alcanzan los pies. ¿Dónde vamos a ir? Díganme, ¿dónde agarra una persona que primero está ciega, pierde visualmente, pierdes lo visual? Lo que les decía yo, la persona está apta a ver. Dios, si tienes algo preparado para mí, lo quiero ver. Señor, si tienes algo que lo quiero ver, tan siquiera un pisquito así quiero ver. Y el Señor dijo, no, estás a ciegas, todavía no puedes ver. Entonces miren, lo segundo, están solos en el mar. Le voy a hacer una pregunta a una mujer, la hermana Reina, porque la tengo más cerquita. ¿Sí me da permiso, hermana Reina? Ok, ella dice que sí. ¿Qué haría usted en medio del mar solo? A ciegas. ¿Orar? Oh, bendito Dios, A ver, me respondo también, que a ver, Verónica, ¿qué haría usted en el mar a ciegas? Ella es sincera, se asusta. ¿Ya ven? Marisol, ¿qué harías tú en el mar a solas, sin nadie? Ver ese mar inmenso así, y aparte, con un viento que te quiere hundir para morir. ¿Qué harías? Ella dice que clamar a Dios. Bueno, yo no digo nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando estás en ese momento, ahí te toca verdaderamente ver qué piensas hacer.
Es como cuando alguien te dice, oh, es que yo ya pasé por allí. Pero es que no es lo mismo pasar que experimentar. No es lo mismo decir, me falta economía, como ya pasaron. Porque sería injusto decir, no, es que esa parte yo ya la pasé, cuando a lo mejor no la has pasado, pero el que la está pasando sabe que se siente en tu corazón no tener ningún dinero en el 5. Por eso les pregunto a ustedes, ¿qué sentirían ustedes si en ese momento ustedes están solos en el mar, sabiendo que nadie te puede ayudar? ¿Qué pasaría por nuestra mente? Imagínense los apóstoles, ¿qué pasaría por la mente de ellos en ese momento? Oscuridad. No veían nada. Esos momentos que tú deseas que el día acabe. Esos momentos que tú deseas que ya todo se acabe, que tú puedas ver, que ya no aguantas. Esos momentos cuando tú te desesperas, cuando tú dices, ya no puedo más. Y para colmo, las personas que creían que te amaban no te ayudan y te dejan sola. ¿Cómo te sientes ahí? Recuerda que ese momento es un trazo para ir a Bethsaida. Bethsaida significa iluminarse. Te quiero dar a entender que si tú te sientes ahorita que no puedes ver, que no ves, que no puedes ver lo que Dios te tiene para ti, es que estás en un proceso donde tienes que perder lo visual para que no veas, sino que lo creas. ¿Sí me entendió esa palabra? Dios necesita quitarte lo que ves para que lo creas. Por eso yo dije una vez, yo llamo lo que no veo como si fuera. Y ve a los apóstoles. En el primer transcurso de su vida, ellos habían estado en el mar, pero la única diferencia es que Jesús estaba durmiendo ahí, ellos lo podían ver. Pero aquí, ¿a quién veían? Yo imagino a los discípulos volteándose a ver a cara a cara. Santo Dios, no nos venimos a meter. Y en ese momento empieza tu corazón y tu mente a decir, ¿dónde están los que decían que me aman? ¿Dónde están aquellos que decían, aquí estoy? ¿Dónde están aquellos que decían, yo te apoyo? ¿Dónde están aquellos que decían, yo soy tu amigo, tu amiga? ¿Dónde están? Pero lo que no entiendes, que es importante entender que Dios te necesita llevar ese proceso para que ya no veas. Porque cuando tú ves, crees. Pero cuando no ves, ahí tu fe tiene que aumentar. Tu fe tiene que aumentar. Porque si la Biblia dice que Él llama las cosas como si no son, como si fueren, es porque el Señor, lo que no ve, Él sabe que va a pasar. Eso es todo. Y fíjese ellos. ¿Te imaginas, Crescencio? ¿Me puedo ir contigo ahora? Ok. Van 12, Crescencio. ¿Qué harías tú si tú estás dando remando y ves a tu hermano que no lo está haciendo igual que tú? ¿Qué harías, Crescencio? Dime, sé sincero conmigo. ¿Serías consciente? Ok, dice que sería consciente. ¿Qué pasa cuando en un matrimonio solamente a uno le echa ganas y tú volteas a ver para atrás y dices, Dios, te levantas? ¿Qué piensa? ¿Qué pasa por su mente en ese momento? Dígame, sea sincero conmigo, no me lo diga a mí, dígaselo a Dios. Porque vean, iban 12. Más de alguno iba de flojo. Oh, que reme Pedro en ese día. Y Pedro, este Juan no quiere remar, que se me hace que lo voy a tirar al lago. Y viene Jacob y hermano, eso es triste, estar en un lugar o en el trabajo. Normalmente pasa eso. Bueno, mire, le voy a contar esto. Yo, como manejo forklift, yo no hago nada, el forklift lo hace todo. Pero hay unos que yo nomás los llevo, les mando el material y pasa, ellos hacen todo. Yo creo que por la mente de ellos se gana el dinero fácilmente. Sí, me imagino que se han de imaginar, ¿no? Pero qué feo es
que tú en tu trabajo te mates y que veas a alguien que se gane el dinero más fácil que tú y que gane más que tú. Qué feo se siente, ¿no? ¿Verdad que se siente feo? Que tú pongas la espalda, que tú te den aquí y acá, y que tú ganes poquito y aquel acá. Una computadora así, y le den 1000 y a ti solo te den 500. ¿Verdad que se siente feo eso? Ahora póngase a imaginar, 2 en una barca, el viento a lo contrario. Luego, para colmo, estaban solos. Tercero, sin luz. Cuarto, se veían la cara a cada uno de ellos para ver quién estaba remando más duro. Por eso, la actitud que uno tiene que tener como cristiano, ¿sabe qué le diría yo? Tú sigue remando. Tú no mires ni a derecha, ni a izquierda, ni para atrás. Tú sigue remando. Tú sigue remando. Aunque no veas a tu esposo, aunque no veas a tus hijos, aunque no veas a tu hermano, tú sigue remando. Es todo. Sigue remando. Aunque no veas nada, pero vas a escuchar. Escucha bien. Porque Él ya está aquí, ya se está moviendo en este lugar. Cuando tú pierdes lo visual, Él te habla. Y cuando tú pierdes el oído, tú lo vas a ver. Pero nunca te va a dejar solo. ¿Verdad qué bonito es el Señor? Nunca te va a dejar solo. Siempre va a haber la forma de que Él llegue y se manifieste a ti. Tiene que haber esa forma. ¿Sabe por qué? Porque Él no es como nosotros. Cuando alguien está pasando por problemas, tú te haces a un lado en vez de darle la mano y levantarlo. Él es fiel, Él es puro, Él es santo. Pero lo interesante es que Él dice: sean imitadores de mí. Así dijo Jesús. Entonces, vamos a seguir aprendiendo, porque quiero enseñarles más. Les decía que ellos, lo primero que hicieron fue entrar a la barca. Gracias, Espíritu Santo. La siguiente etapa que les quiero mostrar: al llegar la noche, la barca estaba en medio del mar y solo en tierra. Le voy a decir algo. En esta etapa de tu vida, tú tienes que ser sabio para dónde vas. ¿La otra pregunta, Reina? ¿O me voy con Marisol? Es para que se ría mi hermana Reina. Es que el Espíritu Santo ya está aquí. ¿Ya lo sintió? Ok. ¿Me hace una pregunta, hermana Reina? Ok, le voy a hacer una pregunta, ¿ok? Porque yo quiero ser sincera. No se lo diga ellos, dígamelo a mí. ¿Ok? Bueno, no a mí, a Dios. ¿Qué haría usted? ¿Para dónde agarraría? Escuchen, está a ciegas, sola, y no sabe para dónde va. Ahí sí la puse difícil, dice que ahí se queda. ¿Se imaginan? Escuchen bien. Primero, estaban solos, a oscuras, y no sabían para dónde iban. ¿Sabe qué te diría yo ahí? Tú tienes que entender para dónde vas. En ese momento de tu vida, tú decides a dónde te diriges y a dónde quieres ir. Porque aunque no veas nada, escuchas. Y aunque no escuches, ves. Entonces, qué feo es estar en ese momento y no sabes qué decidir. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿A cuánto les ha pasado que tienen que tomar una decisión importante? ¿A cuánto les ha pasado que tienen que decidir entre algo y otra cosa y no sabes qué hacer? ¿Saben? Ellos estaban así. ¿Por qué? Porque no sabían para dónde iban. ¿Saben qué hacían ellos? Hacían esto. Remaban. ¿Para dónde? Remaban. ¿Para dónde?
sabían, no miraban y no veían nada. ¿Para dónde remaban? Es ir a ciegas, haciendo esfuerzo, sin ver nada. Entonces, bien lo importante es saber que en ese momento tú tienes que saber a dónde vas y para dónde vas a ganar. Porque aunque tú no veas nada, puedes decidir. Porque en esos momentos que tú tienes que tomar esas decisiones importantes en tu vida, ahí se dirige el rumbo de tu camino. Ahí en esas decisiones importantes. Primero, porque la decisión que nosotros tomamos, siempre lo he dicho, eso afectará tu futuro para bien o lo afectará para mal. Porque mire primero lo que hicieron ellos. Algo que usted no tiene que hacer es nunca quedarse estático. Porque ellos seguían remando. Ellos seguían remando. No sabían para dónde iban, pero seguían remando. ¿Y qué fue lo que vio el Señor Jesús? Que miraba cómo remaban con fatiga. ¿Sabe qué le diría yo? Siga haciendo lo que hace. ¿Sabe qué le diría yo? Siga remando. ¿Sabe qué le diría yo? No se preocupe, siga remando, que a su debido tiempo el Señor va a caminar por las aguas, entrará en tu barca, en tu casa, en tu vida, y te empezará a dar luz, y Él te llevará donde tú no podías ir. Él te llevará donde Él quiere que vayas. Así es. Porque en ese momento de nuestra vida, tú no sabes qué decidir, no sabes qué decisión tomar, y menos cuando la persona que tienes a tu lado no te ayuda, o el amigo que tú tenías no te ayuda, y estás tú solo pensando qué vas a hacer con lo que tú tienes. Pero aunque estés ciegas, aunque sigas así, solo sigues remando. Ellos tuvieron algo que fue paciencia, y en el tiempo Jesús los vio y dice que caminó y entró. Y le voy a enseñar algo ahorita que cuando lo vi de verdad que me impresionó mucho. En el versículo dice, viéndolos, en el versículo 6:48 dice, viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, escuchen todo lo que tuvieron que soportar. O sea, desde que entraron de la barca, estaban en medio del mar, y hasta la cuarta vigilia, que la cuarta vigilia es como a las 3 a 6 de la mañana. Hasta ese momento el Señor empezó a caminar sobre el mar, y dice que cerca de la cuarta vigilia de noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ok, ¿se imagina usted? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando ellos estaban en un proceso, primeramente, lo que yo le quiero dar a entender, que cuando usted está así, siempre está esperando ayuda de alguien más. Como los de Emaús, ¿se acuerdan los de Emaús? Que dice que iban 2 para Emaús, donde significa aguas templadas, y el Señor llega y se les aparece, pero ellos no le conocían. Iban a ir a un lugar donde no iban a seguir caminando, se iban a quedar estáticos, establecidos. Pero cuando dice Él que partió el pan, sus ojos fueron abiertos, porque dice ahí que Él se hizo como si iba para allá, o sea que no se iba a quedar. Pero ellos le dijeron, quédate, Señor. La única diferencia, que aquí en la barca, ninguno de ellos le dijo, vete, Señor. Ninguno de ellos. Sino que al ver la angustia de ellos, porque cuando vieron a Jesús, no lo conocieron. No lo conocieron. Segundo, no conocieron su voz. Porque si usted lee ahí, dice que le dijo, y cuando vieron, dice a Jesús, dice que vieron como un fantasma, empezaron a gritar. Ahora le hago una pregunta, Reina. Me voy con Reina de nuevo. Hermana Reina, ¿qué haría usted sola en un mar, sin nadie, y que todavía se le aparezca alguien en medio del mar caminando? Dice que ya no sabe. Ahora imagínense los 12 apóstoles
con eso? O sea, imagínense, están solos, trabajando para sacar el barco a la orilla, están naufragando porque no saben para dónde van, y para colmo, el Señor Jesús va caminando en medio del agua y cuando los ven, dice, ¡ay, un fantasma! Llega una pregunta, ¿qué pasó con la tormenta? Se les olvidó la tormenta. Y el fantasma les dio más miedo que la tormenta. Porque dice, un fantasma. Y el barco se estaba hundiendo y Pedro agarraba a Jacobo, ¡ay, un fantasma! Y Juan decía, Pedro. Y se imagina qué gritería, porque dice la Biblia que estaban gritando. Se imagina Pedro gritando. Se imagina que decía, ¡yo, un fantasma! ¿Te imaginas, Crescencio? Nunca has visto uno, ¿verdad? Bueno, dice que no. Entonces, miren, se siente feo cuando tú estás en medio de ese lugar, solo, sin ayuda, sin visión, sabiendo ni para dónde vas, y para colmo que venga algo y te pase algo peor. Eso es como un gancho al hígado. Eso es como un gancho al hígado. Ahora póngase en la mente de Pedro, porque si usted en el libro de Mateo, si no me equivoco, capítulo 14, está la misma historia. Pero vean que Pedro tan atrevido. Vean que Pedro tan atrevido. Primero, Pedro no le conoció quién era, porque no lo pudieron ver. O sea, yo me hice la pregunta hoy, usted contésteme y contéstele al Señor. Porque si yo miro, por ejemplo, donde está Esteban, yo lo voy a ver cómo hacerlo. Pero, ¿cómo venía entonces el Señor Jesús? ¿Por qué se asustaron? ¿Qué vieron? No, pero si hubieran visto su cuerpo normal, no se hubieran asustado. ¿Qué vieron entonces? ¿Cómo venía él transformado? ¿Será que vino como cuando fue al monte? ¿Que se transfiguró? Es la única manera que tú te puedes asustar. O sea, hágase la pregunta, si dice que cuando lo vieron, porque dice que todos lo vieron, y ellos sabían cómo era el Señor Jesús. La pregunta es, ¿cómo iba el Señor Jesús que ellos se asustaron? Y segundo, no conocieron su voz. ¿Cuántas veces el Señor se quiere manifestar a ti y tú no le conoces? ¿Cuántas veces el Señor te ha bendecido con un trabajo? El Señor te ha bendecido con alguien que te manda algo, te da algo, y tú piensas que no es Dios, sino que es el hermano o la hermana. ¿Cuántas veces Dios te ha extendido la mano y tú no ves a Dios, sino que ves la mano del hermano? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, pero cuando estás en ese momento crítico, primero pierdes la visión, segundo pierdes el oído? Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? Que al ver la tristeza, no la tristeza, el temor que ellos tenían, Pedro le dice, Señor, si eres tú, dime que vaya a ti. Y el atrevido Pedro se baja de la barca, se olvidó de la tormenta, los rayos que estaban cayendo, se olvidó de que la barca se quería hundir, él solamente estaba enfocado en esa persona que le dijo, ven. Y le dice, ven Pedro, y él empezó a caminar. Muchos decimos, no, Pedro no caminó. Pedro caminó. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Todos vamos a hablar de Pedro hasta que experimentemos lo que Pedro experimentó en ese momento. Todos vamos a hablar de Pedro hasta cuando diga, yo también caminé como Pedro. Me hundí, pero caminé. Sí, lo intenté, pero caminé. Sí, si quiero levantarme, lo intenté, pero lo intenté y Jesús me ayudó. O sea, no es quedarte en que lo quieras hacer, es intentarlo, que aunque caigas, el Señor va a llegar y te va a extender y te va a abrazar y te va a empezar a caminar a lugares que Él tiene preparado para ti. Porque una cosa es decir, quiero hacerlo, y otra cosa es decir, lo voy a hacer. O lo estoy haciendo. Porque fíjense a Pedro. Pedro dice, Señor, nadie más dijo, solamente Pedro,
se atrevió a decir al Señor, déjame que vaya a ti. Y él se atrevió a ir y caminó, pero fíjense qué cosa, que cuando Jesús le dijo, ven, se olvidó de la tormenta. Pero cuando iba caminando solo, dice que vio la tormenta y se hundió. ¿Qué pasó por su mente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa por nuestra mente en ese momento, no? Cuando tú decides levantarte, quieres hacer algo en Dios, vas caminando, pero empieza a venir la tormenta, te olvidas de la tormenta, pero en ese tramo te acuerdas de nuevo y vuelves a caer. ¿Por qué nos pasa eso? Es que lo que no entendemos es que es un proceso que Dios está pasando por nuestra vida, porque Jesús bien dijo que lo agarró de la mano, pero él caminó, porque el que se ha chiñado de Jesús vino y caminó. No sé cómo regresó, pero regresó en el agua. O sea, lo extraordinario es ese, ¿no? De que él regresó. Entonces usted no se preocupe, hermano, cuando usted quiera hacer algo, usted hágalo, inténtelo, atrévase a hacerlo. Aunque a veces el enemigo piensa, vas a caer, no importa. Pero ¿sabe cuál va a decir usted? Tan siquiera yo lo intenté, no te quedaste aquí. Aunque sea va a decir, yo intenté hacerlo, lo hice, fracasé sí, pero tú te quedaste aquí. Así que no sabes lo que yo experimenté estando aquí. Y por eso es que muchas veces, cuando pasamos por ciertos lugares, o tribulaciones o pruebas, mucha gente te va a criticar cuando ellos no han pasado aquí. Se quedan acá, pero como sabes que el otro va allá, tú le dices, no, que mira aquí, que mira allá, pero no. ¿Sabe qué le diría yo? Hasta que usted esté aquí, entonces usted va a decir, el hermano tenía razón. Pedro tenía razón. ¿Sabe por qué? Porque usted experimentó lo que él mismo experimentó. ¿Cuántos de ustedes, o yo mismo, les ha pasado a ustedes que pasas por ciertas tribulaciones? No sé, vamos a decir esto, problemas matrimoniales, todos lo pasamos. Pasas y estás aquí y llega una persona y está en tu mismo lugar donde tú estabas. ¿Y sabes qué dice el Señor? Es tiempo de que tú le des lo que cruzaste. ¿Sabe por qué? Porque tú estando aquí, tú supiste que se siente estar aquí y por eso lo puedes aconsejar bien. Porque si tú sufriste desprecios, si tú sufriste soledad, si tú sufriste maltratos, cuando estés aquí, a la muchacha le va a decir, mira, no te preocupes, yo estuve ahí, así se siente, así es, así me sentí, yo pasé por eso, y ¿sabe qué va a hacer? Que el Espíritu Santo te va a respaldar de lo que tú haces, porque sabe que verdaderamente tú lo pasaste. Pero qué feo es ver que alguien te critica cuando ni siquiera da un paso y tú vas allá y el hermano va allá y el hermano, imagínense a Pedro, más de alguno tuvo que haberlo criticado, más de alguno te va a criticar, más de alguno te va a juzgar. Lo importante es que no te quedes ahí, inténtalo, porque si nosotros estamos esperando que la otra persona lo intente por ti, ya estamos mal. Pedro no esperó que otro lo intentara, él dijo, yo voy a ir, así sea que caiga dentro del mar, lo importante es intentarlo. Porque cuando Pedro estuvo aquí y regresó con Jesús caminando, ¿qué cara pusieron los apóstoles? Ay, Pedro, ¿por qué no lo hice? Yo imagino a Jacob, ¿por qué no lo intenté yo? ¿Por qué no lo hice? Entonces, vamos a ver esas ciertas cosas para seguir avanzando en lo que va el transcurso, porque quiero meterme en un área que es bien importante. Fíjese que en el libro de Jueces, capítulo 6, si se va conmigo, Jueces capítulo 6, versículo 11. Jueces capítulo 6, versículo 11. ¿Ya todo lo tiene? Jueces 6, capítulo 6, versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó en la encina que está en Ofra,
la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encina, se sentó a observarlo, lo que él estaba haciendo. Dice en la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. En ese curso de la palabra vemos un Gedeón que se atrevió a hacer algo que el otro pueblo no se quiso atrever. Un pueblo de Israel que estaba metido en cuevas, cisternas. Dice la Biblia que los madianitas venían y robaban todo lo que ellos habían sembrado, cosechado, sus vacas, sus camellos, se llevaban hasta los perros de la casa, no dejaban nada, los dejaban empobrecidos todos. Pero algo pasó en Gedeón, que dijo él: yo tengo que salir de esta cueva, yo tengo que salir de estas circunstancias y atreverme a hacer algo que los demás no hacen. También Gedeón pasó la misma situación que los apóstoles, porque estaban encerrados en un lugar sin poder salir cuando el enemigo venía. Tenían temor. Temor a querer enfrentarse a alguien que sabe que te estaba quitando lo que tú más deseas. Si usted como padre, como madre, deja que pase eso, usted tiene que ser un Gedeón, enfrentarse y decir: yo no voy a permitir que el diablo quite mis hijos y mis hijas. Porque lo único que el enemigo quiere es dejarte metido en un lugar sin sacar la cabeza y decirle al diablo: estoy aquí para pelear y tomar lo que me pertenece. Eso es solamente lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Porque mire la vida de Gedeón. Era el menor de la casa de su padre. Se atrevió a salir. Dice que sacudía el trigo en un lagar. En aquel tiempo, lagar era un lugar donde arrancaban las uvas y dice que las machucaban con los pies, y así nosotros bebían ese vino, ¿no? Imagínense ahí con hongos y todo, y la gente... Y bueno, usted sabe ese proceso que tiene el vino, ¿verdad? Dice que con los pies, no era que con las manos ni con guantes, así como en Burger King o en allá, hermana Gaby, o allá en McDonald's, que se ponen guantes. Les estaba contando a los hermanos que una vez fui a un Burger King, no son ¿qué? Y las personas, hermano, sin guantes, poniéndole las manos ahí a la hamburguesa. Yo la compré por respeto, porque la verdad cuando yo vi eso, lo primero que, bueno, hasta el hambre se me quitó, pero oré por ello, dije: Señor, bendícelo, quita todo callo, hongo que tengan menos, y se quitó. Entonces, sí, porque si no, imagínense, está tremendo, ¿no? Entonces, por eso la Biblia dice que la oración quita todo, hermano. La Biblia dice que usted coma de todo sin preguntar, ¿eh? Así que imagínense a Gedeón, salió de ahí, y fíjese, en el lagar, que significa que ahí machucaban las uvas y se convertía en vino. ¿Sabe que yo aprendí de esto? ¿Sabe que yo aprendí? Que cuando a usted le falta el vino, pero dice que él sacudía el trigo. ¿Sabe qué es lo interesante de Gedeón? Que era tan inteligente que estando ahí lo escondía. Y ellos nunca Madián, el otro pueblo, nunca se imaginó que él escondía el trigo ahí. Nunca se imaginaba. ¿A quién se le ocurre poner trigo en un lugar donde ellos esperaban ver vino? ¿A quién se le ocurre? Se le ocurrió a uno. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando te falte unción, tienes palabra. Cuando te falte palabra, tienes unción. Cuando a usted le falte algo, tiene que entender que si le falta unción, usted diga: la Biblia dice la palabra, declarar la palabra. La Biblia dice que su casa nunca mendigará pan. Si te falta fe, tú di: tengo unción, que es el Espíritu Santo, que me va a dar la fuerza para tener fe y seguir caminando. Cuando te falte algo, tienes la palabra. Cuando te falte la palabra, tienes que esconder la unción. Y cuando escondes la unción,
tienes que tener la palabra. Eso te permitirá a ti a que nunca estés vacío. Porque Gedeón escondía el trigo en el lagar.